Buenas tardes, agradecemos al comité organizador el haber aceptado nuestra ponencia y a todos ustedes por su interés y su asistencia. Como ya les mencionaron, vamos a hablar sobre el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos. Nuestra presentación se divide en 3 partes y vamos a empezar dando unos antecedentes. Bueno, pues el sistema que nos ocupa… Ay, la presentación, perdón. Los nervios. Gracias. Ok. El sistema que nos ocupa fue implementado a partir de la reconsideración de las funciones tradicionalmente atribuidas al registro público del INAH, puesto que desde la creación del instituto en 1939 se interpretaron e instrumentaron maneras distintas de llevar a cabo los asientos registrales que presentaban inconsistencias múltiples en la información relativa a los monumentos. Aquí tienen unos ejemplos. Algunas de estas se debieron, por ejemplo, a la utilización de formatos no estandarizados con campos de libre llenado aplicados a la descripción de patrimonio de naturaleza heterogénea, lo que conllevaba a la pérdida de información relevante para la identificación y cuantificación de los bienes. Lo anterior fue resultado de criterios diversos acordes a las perspectivas académicas de las autoridades en turno, aunado a que distintas dependencias se encargaron de la función registral según la naturaleza cronológica de los monumentos, de tal forma que gradualmente se atomizó la función del registro. Otra irregularidad identificada radica en la existencia de acervos con insuficiente control, tanto administrativo como académico, llegando inclusive en algunos casos a condiciones de abandono y negligencia, como podemos ver. Asimismo, era evidente la carencia de un instrumento de consulta pública del patrimonio nacional, dada la preeminencia de ciertos monopolios de información propios de una estructura burocrática consolidada, pero no del espíritu de un registro público. Todas estas anomalías han formado parte de un conjunto de fallas y limitaciones de carácter técnico, metodológico y normativo que involucra a todas las disciplinas a las que compete el estudio, clasificación, descripción, catalogación y registro de los monumentos culturales. Actividades a cargo no solo de las distintas áreas académicas del INAH, sino también de otras instancias federales y de investigación abocadas a la salvaguarda y custodia de ciertos segmentos del patrimonio material. Estas prácticas arraigadas en los quehaceres institucionales constituyeron graves omisiones a lo estipulado en el capítulo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgadas en 1972 y su respectivo reglamento, que establecen la creación del registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos y los procedimientos bajo los cuales debe regirse. Dichas normativas señalan que todos los niveles de gobierno, así como las personas físicas y morales que resguardan patrimonio, deberán declararlo ante esta instancia. Y ahora vamos a hablar de la instrumentación. Como consecuencia del diagnóstico esbozado sobre los problemas existentes en la materia, en agosto del 2008 fue inminente la sistematización y centralización de la inscripción pública de los monumentos paleontológicos, arqueológicos e históricos muebles e inmuebles mediante una herramienta digital acorde a los avances tecnológicos del siglo XXI, redundando así en una protección del patrimonio más eficiente y controlada. Es entonces que inicia la planeación de un proyecto integral para fusionar las actividades registrales en una sola instancia, ampliando su alcance más allá del ámbito del INAH. Lo anterior implicó reconocer la necesidad de modernizar las prácticas tradicionales y así obtener consensos con las diferentes especialidades para estar en condiciones de garantizar una inscripción pública única y actualizada, así como el control de los bienes indicados en la ley, a efecto de disponer en todo momento del dato preciso sobre las instancias que los usen, administren o custodien y se conozca la ubicación de los mismos, así como su estado físico.
El reto central de nuestro proyecto fue conciliar los preceptos del derecho registral, patentes en la ley federal en la materia, con los cánones metodológicos y paradigmáticos de cada una de las disciplinas a las que compete la investigación y catalogación de los objetos, dadas las implicaciones que conlleva el diseño de las cédulas o fichas básicas para la inscripción pública, puesto que sus contenidos deben estar en armonía con los estándares académicos y con la rigurosidad científica que los especialistas demandan en cada caso. Aquí estamos viendo algunos de los estándares internacionales que utilizamos de catalogación. Para que todo esto fuera posible, se pensó en la creación de una base de datos robusta y confiable donde concentrar la información, cuyo diseño obedeciera a los objetivos y efectos jurídicos de la legislación vigente, complementados con las consideraciones académicas necesarias. Es por ello que a esta coyuntura de reestructuración se ponderó la necesidad de acudir a una institución de prestigio probado en cuanto a la elaboración de bases de datos se refiere. La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de GETIC de la UNAM cumplía cabalmente con este requisito, por lo que se estableció una colaboración ininterrumpida durante 6 años para la conformación del llamado Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Los procedimientos y estándares de trabajo realizados por DGTIC durante los periodos de análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema aludido le valió la certificación de calidad por parte de la European Quality Association. Ahora vamos a hablar un poco del diseño del sistema. Los principios generales del registro público en México, explícitos en autores como Fernández del Castillo y Carralí de Teresa, guiaron la estipulación de las reglas de negocio necesarias para normar su composición. En este sentido, la forma y contenidos del sistema se centraron en que éste desempeñara una función registral, proporcionando seguridad jurídica sobre la existencia de los monumentos arqueológicos e históricos inscritos y los hechos y actos relacionados con ellos. La lógica del diseño del sistema es explícita en los 5 módulos y 2 funciones que lo integran, cada uno con tareas específicas cuyas características se describen a continuación. Ahí mostramos los 5 módulos. El primero es el módulo de inscripción. Sí, la que sigue, por favor. Es el apartado donde se asienta la información que describe, a manera de reseña de filiación, a cada monumento o conjunto de ellos. Se compone de 4 secciones, como pueden ver, acorde a lo establecido en el artículo 23 del reglamento de la ley federal, subdivididas a su vez por los parámetros cronológicos que define la ley en los artículos 28, 28 bis, 35 y 36. Entonces, como vemos, tenemos 4 secciones: muebles, inmuebles, declaratorias y comerciantes hasta abajo, y como decimos, organizados de maneras cronológicas de acuerdo a lo que establece la ley, arqueológicos, paleontológicos e históricos, y cada uno tiene su propia especialización en las fichas que elaboramos. Con este esquema, el proyecto informático centró su atención en garantizar el que se presentara de manera clara el repertorio para seleccionar los atributos que identifican los monumentos, en formatos de fácil llenado con un método descriptivo en común. Para el diseño de los contenidos se contó con la asesoría de diferentes especialistas, se procuró que la clasificación fuera flexible para cualquier tipo de material, que se permitiera la rápida ubicación de los objetos en el ámbito de la base de datos. De esta manera, cada ficha se sujeta a menús restrictivos y su llenado se guía con glosarios de términos. La intención fue lograr la consistencia y estandarización de la información para posibilitar búsquedas, cuantificar los bienes, obtener estadísticas, etc. El procedimiento de inscripción conlleva 2 etapas: el llenado de la ficha y la revisión o validación de esta para verificar que cumpla con los estándares de calidad pertinentes a un registro público. El trámite culmina con la asignación del folio real, el cual sustituye las prácticas tradicionales de inscripción en México, tales como el uso de libros. Dicho folio
es generado por el sistema de manera progresiva e irrepetible y está compuesto por una serie de claves alfanuméricas que permiten la identificación del monumento por su naturaleza y cronología. Adicionalmente, este módulo presenta las siguientes herramientas relevantes, tales como vínculos entre folios muebles e inmuebles históricos, así como entre folios de inmuebles con sus respectivas declaratorias, consulta y extracción de información relacionada a inmuebles históricos de propiedad federal mediante un servicio web con conexión directa al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Federales. Y también la identificación y marcado de restos humanos en un gráfico con herramientas especiales, como pueden ver ahí. Ahora vamos a hablar del módulo de historia registral. De acuerdo al estipulado en los artículos 17 y 27 del reglamento de la Ley Federal, este módulo tiene la función de almacenar el historial de los monumentos, al igual que ser el vehículo para implementar rectificaciones por errores ortográficos y conceptuales, además de actualizaciones de información a través del denominado folio auxiliar. Es decir, es posible incorporar permanentemente datos nuevos sobre los monumentos bajo la premisa de que existe una constante revitalización de la información producto de los avances de investigación o de la propia gestión patrimonial. De tal forma, este módulo es una valiosa herramienta para sentar parte de la historia futura del patrimonio en un medio digital, flexible y accesible. Ahora vamos a hablar del módulo de archivos registrales digitalizados. Este alberga respaldos seleccionados y clasificados de la información documental jurídica y administrativa relevante de los monumentos, en seguimiento al artículo 28 del reglamento de la Ley Federal. En cuanto al módulo de información complementaria, podemos decir que se alojan documentos como referencias bibliográficas, vínculos web, archivos en formato PDF de artículos, ponencias, catálogos e inventarios, entre otros, todos alusivos al monumento inscrito. Esta opción se lleva a cabo exclusivamente con la aprobación previa del autor y o responsables de la información, que debe estar de acuerdo en depositarla, para ampliar los datos sucintos de la mera inscripción. Y el quinto módulo es el módulo de administración. Como su nombre lo indica, es el encargado de administrar los accesos al sistema, de modo que crea los perfiles y cuentas de usuario. También es posible agregar nuevos responsables de colecciones junto con los lugares o ubicaciones en los que éstas se encuentran, así como términos nuevos dentro de los catálogos que constituyen los menús desplegables de las fichas. De hecho, fue creada ex profeso una subdirección a cargo del licenciado David Pérez, que anda por aquí, dentro del organigrama de la Dirección de Registro, a través de la cual se monitorean todos los movimientos que ocurren en el sistema, además de dar mantenimiento constante a la base de datos y servidor, y lleva a cabo un respaldo semanal de la información en caso de que surja alguna eventualidad y no exista pérdida de la información. Como complemento a estos 5 módulos, existen 2 funciones que permiten organizar y explotar la información. Dichas funciones son búsquedas, permite dar publicidad y acceso a las inscripciones y su contenido a través de 3 niveles de consulta: básico, intermedio y completo, que fueron ideados para salvaguardar los datos tanto de la ubicación de los monumentos como de las instituciones y o personas que los resguardan, de manera que no esté visible al público, en general, información privada. Tales niveles de asignación de acuerdo al rol preasignado que cumple el usuario al interior del sistema. La otra función es la de reportes, que es concebida para expedir copias constatadas de las inscripciones y generar datos estadísticos sobre estas. Es exportable a formato XLS y PDF para una mayor explotación de la información. Y bueno, a continuación cedo la palabra a mi compañero Javier Alejandro Zamudio, para que nos dé algunas especificaciones técnicas del sistema. Gracias. Para que todas las características del sistema anteriormente mencionadas fueran posibles, se tuvo que echar mano de un conjunto de especificaciones y herramientas a nivel informático que nos brindaran las funcionalidades requeridas y que a su vez estuviese acorde con los recursos,
con los que el instituto contaba en el momento de su creación, sin menoscabo de su calidad. En todo momento se buscó que nuestro sistema contara con los siguientes principios y características: confidencialidad, integridad, disponibilidad, portabilidad, seguridad, robustez, que fuera un sistema multiusuario y multihilos, es decir, que permitiera muchos procesos al mismo tiempo. El sistema se basó en 4 estilos arquitectónicos de software para crear todo lo que mencionamos anteriormente. El primero de ellos es el estilo arquitectónico de llamada y retorno, el cual básicamente le da un orden y una secuencia a las operaciones del sistema. El siguiente estilo arquitectónico es el estilo arquitectónico organizado en capas. Puntualmente para nuestro sistema tenemos 4 capas. Tenemos la primera capa, que es donde vemos la parte del navegador, que es la capa de la vista o de la visualización. Posteriormente tenemos la capa del modelo, que es el que se encarga de conectarse con la base de datos y dar la información posteriormente a la vista. Y finalmente la base de datos y el controlador, que el controlador es el que permite operar o recibir las transacciones o las solicitudes que hace el usuario mediante la capa de vista hacia la base de datos. También hacemos uso del estilo arquitectónico orientado a objetos, que lo que nos permite es utilizar algo que en tecnología llamamos la herencia, que es que las características de un objeto primario o macro, en este caso del ejemplo hablamos de un vehículo, pero del sistema podemos hablar de piezas o muebles, se hereden a otros componentes. Y finalmente, el cuarto estilo arquitectónico es el centrado en los datos. En nuestro caso, nuestro sistema se está enfocado en el almacenamiento, administración y recuperación de los datos relacionados del sistema. Adicionalmente a los 4 estilos arquitectónicos previamente mencionados, también hacemos uso de un patrón que se llama modelo vista controlador. Este patrón permite aislar las diferentes capas del sistema de tal manera que los cambios que se realicen en cualquiera de las capas no afecten de manera crucial en las otras capas. A nivel de software, la tecnología que utilizamos, nos basamos en el estándar que se encuentra actualmente y en el momento en que se diseñó el sistema, que es en la tecnología o en el entorno LAMP, que hace uso de Linux como sistema operativo, Apache como aplicación de servidor web, de MySQL, que es nuestro gestor de base de datos, y como PHP como nuestro código del lenguaje de programación para el backend. Adicionalmente, para el frontend, es decir, la parte visual o que el usuario ve, hacemos uso de HTML, JavaScript y CSS. Ajax y CakePHP hacen parte del framework del sistema. A nivel de hardware, el sistema en el momento de su construcción se creó con 2 servidores, un servidor de aplicación, el cual es un servidor con procesador Xeon de doble núcleo, tiene una RAM de 3 GB, un disco duro de 500 GB, tiene una fuente de energía redundante en dado caso que se vaya la luz en nuestro site, en el edificio donde estamos, y tiene dispositivos para unidad lectora de CD o DVD. A nivel de base de datos, contamos con un servidor igual, Xeon de doble núcleo, RAM de 4 GB, 2 discos de 750 GB. Esto es básicamente por la cantidad de información que tenemos en el momento. Fuente redundante de energía y también cuenta con unidad de DVD y CD. Las capas del sistema se encuentran basadas en los estilos previamente mencionados y en el modelo vista controlador. En este caso tenemos 4 capas que son el modelo, la vista, el controlador y el modelo de datos. La vista es la capa del sistema que interactúa con el usuario. Es aquí donde se presenta la información y se reciben los datos de entrada y se muestran los datos de salida. El controlador, como su nombre lo infiere, es donde se controla todo el flujo del sistema, atendiendo las solicitudes hechas por el usuario, donde se acuerda que dicha solicitud se delegará a las capas inferiores o las capas necesarias. En el modelo de datos es el encargado de almacenar la información en una base de datos de tipo relacional y transaccional.
Este es el mapa básico de cómo está el diagrama de web. Los usuarios acceden desde Internet a nuestro servidor de aplicaciones, el cual luego se comunica a nuestro servidor de base de datos. Todo esto de manera aislada y con otros componentes de red que permiten asegurar y proteger la información que está almacenada en nuestra base de datos. Esto es básicamente la explicación. El usuario a través del navegador hace una solicitud, bien sea de conexión, de consulta, de extracción de información o de actualizarla. Posteriormente llega a nuestro servidor de aplicación, el cual procesa esa solicitud y la envía a nuestro servidor de aplicación, ya sea para extraer información, actualizar información o eliminar información. A nivel de interfaz gráfica, el sistema presenta diferentes tipos de pantallas. En este caso estamos viendo una pantalla de criterios, una pantalla de captura, que es básicamente donde se ingresa toda la información de los registros o folios que hacemos de las piezas. De confirmación es la que dice o le avisa al usuario si está seguro de las acciones que desea realizar. Resultados de búsquedas, cuando se presenta algún tipo de búsqueda, este es el tipo de pantalla que nos muestra. Cuando realizamos algún tipo de modificación a los folios que ya tenemos inscritos, el sistema deja campos que permite aún actualizar. Como se dan cuenta, los campos en blanco permiten que se puedan editar. Los campos que ya están en azul ya son solamente de lectura, es decir, no se pueden modificar. Esta es una pantalla de consulta que es únicamente de lectura, es decir, solamente el resultado de una búsqueda y no se puede modificar, solo presenta información. Y finalmente, esto es una pantalla de reporte, así se ven todas las cédulas de salida de las diferentes piezas o folios que tenemos en el sistema. Hay diferentes tipos de controles. Está el control de texto, que solamente permite una cantidad limitada de caracteres. También está la cantidad de texto multilínea, permite más caracteres y editarlos en varias líneas. La opción múltiple permite escoger entre varias opciones, pero una única opción. Listas de desplegables, casillas de selección. En este caso, a diferencia de las de opción múltiple, nos presenta diferentes opciones, pero podemos seleccionar más de una. Las de fecha, para adjuntar archivos. Y finalmente, botones para enviar o restablecer la información. A nivel de seguridad, el sistema solamente permite accesos autorizados con el fin de que se mantenga la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema y evitar la pérdida de información. Para esto se estableció que todos los usuarios para acceder deben proporcionar su nombre de usuario y una contraseña. Esa contraseña y toda la información está encriptada bajo un algoritmo de encriptación que se establece. El acceso a los módulos y a toda la información se hace de acuerdo a los perfiles y roles de cada uno de los perfiles. ¿Esto para qué? Para proteger que la información no sea accesada por quien no debe o quien no esté autorizado. Las operaciones e ingresos que se realizan en los módulos, autenticación, administración de perfiles, administración de usuarios, inscripción pública y validación serán almacenados en una bitácora, esto con el fin de verificar quién hace las cosas y qué hace cada quien. Y finalmente, la información sensible no se elimina a través del sistema. Esta información lo que hace es que se oculta o queda de manera cancelada. Esto con el fin, de nuevo, de proteger la información. Finalmente, los perfiles que se utilizan en el sistema son los que vemos en pantalla. Está el administrador de catálogos, administrador de perfiles, de usuarios, el perfil de inscriptor, validador. Patrimonio, están haciendo uso de esta herramienta para revisar, actualizar y depurar los acervos. En cuanto a otras instancias se refiere, se han establecido convenios y acuerdos de colaboración en la materia para coadyuvar en la tarea de fomentar la cultura registral y sus beneficios. Algunas áreas con las que hemos signado convenios son el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, donde se ubica el Registro Federal Inmobiliario, el Archivo General de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Gobierno del Distrito Federal, entre otros. Un logro adicional es que ya se encuentran registrados o en proceso de inscripción acervos de gran importancia, entre los que destacan los museos nacionales y algunos museos regionales o de sitio,
la Colección Nacional de Paleontología de la UNAM, la Colección de Paleontología y la de Arqueobotánica, que obran en custodia de la Subdirección de Laboratorios en el INAH, las colecciones de restos humanos de la Dirección de Antropología Física, la colección de códices originales de la Biblioteca Nacional de Antropología, parte del archivo histórico de la Catedral de Valladolid, Museo Casa Morelos en Michoacán, así como documentos relevantes del Archivo General de la Nación y algunas evidencias de patrimonio cultural subacuático. A pesar de estos avances, tenemos aún muchos retos que resolver. Entre ellos está la promoción de una cultura registral y de legislación patrimonial, la cual es poco conocida aún por los mismos especialistas y autoridades. Es inminente reforzar la difusión de la práctica registral a todos los niveles, destacando sus beneficios e implicaciones. Ello tiene que ver con la cultura de la responsabilidad, administración patrimonial y preservación. La gran mayoría de la sociedad y los elementos que la componen desconocen que existe esta instancia en cuanto al patrimonio se refiere y por lo tanto no ejercen el derecho pleno de hacer uso de ella. Aún hay un largo camino que recorrer en cuanto a la normalización de catálogos u otras fuentes de información, los cuales deben ser un requisito mínimo indispensable a cubrir en un proyecto de investigación. Derivado de la experiencia acumulada, consideramos que se trata de uno de los pendientes más críticos, pues en muchos acervos no existe una práctica sistematizada de esta labor. Se requiere mejorar y afianzar metodologías y formas de aplicación, pero sobre todo impulsar la formación de cuadros profesionales especializados en la descripción de patrimonio. Estas actividades deben conjugar los intereses académicos, sociales e institucionales. La gestión y documentación de acervos son bastiones en la preservación y difusión de nuestro patrimonio. Por ello, los datos contenidos en el sistema son indicadores valiosos que contribuyen a que el discurso oficial tenga referentes reales y se enriquezca la proyección de una política nacional de protección con decisiones sustentadas en la importancia de nuestro patrimonio cultural tangible y su situación específica. Valga su ordenamiento a través de un registro público, sistemático, homogéneo y estandarizado. Bueno, pues es todo de nuestra parte. A nombre de la arqueóloga Silvia Mesa, directora del registro, y de todo el equipo de nuestra dirección, les agradecemos mucho. Muchas gracias.